jueves 7 de mayo. Vamos a tener hoy día al staff permanente de los días jueves con los temas más importantes de la semana. Sin duda, el decreto 22 que entró en vigencia ayer, a partir de hoy, digamos, pero fue conocido ayer, que restringió no solamente la producción del país, porque más empresas tuvieron que cerrar, sino que también prohibió la circulación, restringió la circulación y prohibió la circulación de vehículos del transporte público. Varios problemas quedaron, sobre esto hablaremos. También vamos a hablar del madrugón legislativo que terminó aprobando el decreto 639, que es el de la nueva cuarentena. Aquí hay una cosa un poco extraña entre dos decretos, un ejecutivo y un legislativo, y los $1.000 millones que muchos han criticado por el poco conocimiento que se tiene para dónde va y para qué, y además por lo que representa como endeudamiento del país. Y finalmente vamos a hablar también del tema de que con 41 votos, dos menos lo necesario, Norman Quijano mantiene el fuero parlamentario. Presento inmediatamente a mis invitados de esta noche. Carlos Araujo, buenas noches. Buenas noches a todos. Gusto saludarte. Marvin, buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo desde San Miguel, aquí guardando la sana distancia. Siempre un gusto estar con ustedes. Un saludo a San Miguel. Debe estar calentito, ¿no, San Miguel, o no? ¿Sí? Lo normal. Lo normal se mantiene. Lo normal. Roberto Rivero Campo, buenas noches. ¿Qué tal, Nacho, Carlos, Marvin? Mucho gusto. Gusto saludarlo a los tres. Vamos también a saludar a quienes es posible hacer este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, sin duda de todos los decretos que hemos tenido un fiestón de decretos en el último tiempo, muchos de algunos con muy poca duración, otros que nacen, ahora tenemos el 23 y el 23 nace el 22 porque se dieron cuenta de que no había el transporte ni siquiera para la gente del sector público, ni para la misma enfermera, ni todo. Creo que el decreto 22 el que ha creado mayor tipo de críticas y polémicas en los últimos días. ¿Quién quiere abrir fuego? Si me permiten, Sí. A ver, yo creo que esto se veía venir. Digamos, la escalada de endurecimiento de las medidas era algo que se preveía, porque esto creo que en alguna medida justifica algún tipo de intervención del gobierno que está buscando pues más recursos, está buscando también ganar votos en la asamblea, apoyo, correlación que les permita de aquí al 2021 tener una correlación todavía más favorable. Yo lo que creo es que pues obviamente esta ampliación de un régimen un poco duro, lo que nos lleva a pensar, o la pregunta principal es, ¿qué va a pasar con una economía que, como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es altamente informal, una infraestructura que está, pues, mucha de ella abandonada, una agricultura que no tiene salidas y, por supuesto, hay sectores más golpeados que otros, pero con un plazo tan largo, ¿verdad? Ahora 15 días más, creo que ya hasta los grandes están teniendo bastantes dificultades. No se diga los pequeños que desde el día 1 pues estamos, digamos, viviendo unas dificultades bien graves. Entonces, yo creo que lo que echamos en falta es qué ofrecen
¿qué ofrece el gobierno para los que sostenemos la economía de este país? Los agricultores, los productores, los empresarios pequeños sobre todo, los emprendedores. ¿Dónde está ese plan para ejecutar tanto dinero que de todos modos va a salir de nosotros? Digamos, ya sea porque habrá más impuestos o porque vamos a tener que endeudar a varias generaciones más. Entonces creo que hay que ser responsable con esto y aquí no hay un dilema posible entre salud y economía. Aquí el que está al frente del gobierno tiene que resolver ambas. No puede decir que primero la salud y después la economía. No hay un choque posible. Tiene que ir de la mano ambas. Así que con eso me quedo para poder Ok. profundizar un poco más en esto que se acaba de aprobar. Ok, Carlos, ¿sigues tú? Bueno, mira, si quieres partiendo de este famoso decreto ejecutivo número 22 que sacó ayer el presidente con este estado de sitio que estableció, un estado de sitio disfrazado, él lo quiere basar en los decretos aprobados en la Asamblea Legislativa y en las resoluciones de los habeas corpus que hizo la Sala de lo Constitucional. Muy a pesar de que yo critiqué las formas en que la Asamblea Legislativa aprobó los últimos decretos que al último momento se conocen que estaban haciendo una plenaria, que llegaron hasta altas horas de la noche. No puedo criticar las formas, pero si tú de verdad te sientas y revisas adecuadamente el contenido del decreto legislativo, en ningún momento, y esto, en eso hay que ser honesto, habilita al presidente de la República a hacer lo que ha hecho el día de hoy. En eso hay que ser sumamente honestos. Tú ves también que la ANEP acaba hoy en la noche de hacer una conferencia de prensa en donde claramente han dicho, miren, nosotros hemos estado conversando y dialogando con el gobierno. En ningún momento hemos hablado de este tipo de situaciones y de estas restricciones que al final de cuentas también vienen a dañar la precaria economía de la mayoría de los pymes en este país. Okay. Yo creo que el gobierno le ha apostado a que en estos 15 días meter el acelerador del confinamiento para poder, digamos, comenzar la actividad de forma escalonada, la actividad comercial, a partir de mediados de mayo. El gobierno toma esta decisión pensando equilibradamente entre el tema de la salud, el tema sanitario y el tema económico. Porque no se puede pasar de un día para el otro a decir, bueno, ya no hay epidemia, ya no hay contagios, entonces abramos los negocios. Tiene que ser algo paulatino. Esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Esto también tiene que hacerse así, el encierro, digamos, draconiano, si ustedes quieren, voy a llamarlo así, porque hay que asegurarse de una sola vez llegar al mayor, digamos, casos, al mayor número de casos que se ha pronosticado para poder volver de manera escalonada en este mes de mayo a la actividad económica. No hay otra forma, desafortunadamente, para hacerlo. Es decir, los modelos que se pueden ver en el mundo van de que cada país tiene que ir dictaminando de acuerdo a su realidad cultural y sanitaria qué es lo correcto para hacerlo. Y en este caso el gobierno ha concluido que lo correcto es esto. Yo estoy de acuerdo y voy a darle la razón a ustedes que económicamente esto está afectando a mucha gente, a la mediana y a la pequeña empresa y al sector informal. Lo vi hoy en San Miguel y puedo decirte que es triste ver la situación económica de mis paisanos que el día a día se ganan el dinero para comer. Es triste, es doloroso, es dramático. Pero debo, en este sentido, de comprender al gobierno, porque el gobierno, fíjense bien, estimados, o hace esto que está haciendo, o no hace nada, en el sentido de que deja que todo el mundo circule y trabaje normalmente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después? Si hace esto, está mal. Y si no hace nada y deja que la población pueda seguir trabajando de forma normal
y se propaga la pandemia, se sale del control, entonces también lo van a acusar. Entonces un presidente, un gobierno tiene que tomar decisiones. Quizás para nosotros sea difícil porque no tomamos la decisión, pero cuando estás en el poder tenés que tomar la decisión y el presidente ha tomado una decisión y creo que si hay alguien que no le parece, el gobierno dice que hay una ley que ampara, ¿verdad? Estas decisiones. Tú estás diciendo que no, Carlos. Entonces, si alguien tiene esa duda, pues que vaya a la sala de lo constitucional para que ya sea o declare inconstitucional el decreto 22 o la ley que aprobó la Asamblea Legislativa. Pero mientras no haya una declaratoria de inconstitucionalidad, el Ejecutivo tiene por ahora la potestad, la legitimidad y la legalidad para implementar este encierro de 15 días, pensando en que no hay que dejar que se propague y se salga del control. Marvin, Ok, pero Carlos, tengo que ir a un corte. Te pido que por favor después del corte respondas lo que quieres responder, o Roberto, no me acuerdo cuál fue. Pero de todas maneras, digamos, yo me preguntaría, apuesta a 15 días, si exactamente a 15 días se va a ver todo el problema de aglomeración que hubo ahora, estos últimos días. Entonces, por lo tanto, lo más seguro que en los próximos 15 días, por el 16, 17, 18 de mayo, vamos a estar mucho más altos que ahora, por el efecto de las aglomeraciones que se han dado y que incluso el día de ayer Nacho, se seguían dando. Vamos al corte. Comienza el descenso de los casos, que es a lo que el gobierno le está apostando con este encierro, o obviamente se disparan los casos. Bueno, vamos al corte. ¿En serio, Nacho?
El segundo segmento de debate gracias a COSAVI. En estos momentos difíciles que vivimos los salvadoreños, COSAVI Ahorro y Crédito te recomienda lavarte las manos, evitar los espacios públicos y poner en práctica el distanciamiento social. COSAVI, tu crecimiento es nuestro compromiso. Simplemente necesitamos creer. Creer en que somos hombres y mujeres hechos de maíz y esperanza, de sueños y de un sí puedo. Que somos valientes y no nos vamos a derrumbar. Que aún en las dificultades siempre encontramos una sonrisa para dar y un lugar donde las rodillas posar. No estamos solos y jamás lo estaremos, porque El Salvador está con nosotros y desde ahí ya somos ganadores. COSAVI cree en ti. A ver, a mí me gustaría que si alguien hablara sobre eso, porque si la apuesta es que a 15 días va a bajar, pues no, posiblemente después de los 15 días puede bajar para adelante, pero de aquí a 15 días vamos a ver el efecto de lo que pasó de hoy para atrás, ¿o no? Entonces, la apuesta final a mí no me queda claro, ni me queda claro, digamos, o sea, no veo una claridad en relación a si lo que la ANEP quería, aceptando un 15 días un poco más riguroso para después, digamos, empezar la reapertura económica, no lo veo nada de claro. Carlos. Mira, yo lo que veo en esto es que las decisiones que se están tomando a todas luces ilegales e institucionales en este momento no están basadas en recomendaciones de especialistas. O sea, no son los especialistas en salud los que determinan que estos 15 días son los 15 días del pico. Eso es mentira. El doctor Solano Leiva, un experto en esta materia, ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones. No es la forma esta en la que se está atacando este problema como debe hacerse. Así que, por lo tanto, desde que parten en la premisa de que solo hay que encerrarse estos 15 días para solucionar el problema, creo que de ahí están mal y están errados en la toma de decisiones. Yo no he visto en ningún momento tampoco que el sector privado haya ido a negociar o a aceptar el endurecimiento de las medidas de restricción de la cuarentena en este momento. Lo que se estaba discutiendo, dicho por toda la gente de ANEP desde hace días, era un plan económico de apertura y de ayuda y de alivio a la economía y al sector. Eso es lo que han estado hablando y dialogando. Ellos claramente lo han dicho ahora, creo que, no sé si ya visto un comunicado que ANEP sacó este día, en el cual niegan totalmente que hayan discutido siquiera una posibilidad de cerrar más la economía, o sea, y que todo esto que estamos sintiendo y viviendo en este momento a partir de ahora, jamás ni siquiera fue planteado en la mesa por parte del gobierno. O sea, todo el mundo ha salido sorprendido con estas medidas que se han tomado, medidas que al final son excesivas y que excesivas, violatorias de la ley y que no ayudan al problema. Yo solo quiero ponerte un ejemplo, el tema del transporte colectivo. Eso lo hicieron en Guatemala al inicio de la situación, de las medidas que tomaron de restricción. Pero en Guatemala no pararon los taxis, no pararon los Uber, no pararon los pickups, no pararon los otros transportes que estaban a la disposición y de alguna manera fue posible continuar la operación sin parar la economía como tal. Yo creo que las medidas extremas y desatinadas en el momento y en el tiempo que se están tomando, van a poner en serios retos a todo el mundo, porque aunque tengas un listado de empresas que están habilitadas a laborar, de nada te sirve porque nadie puede ir a trabajar en este momento y vas a tener un serio problema económico con todas las empresas. Solo un dato, perdón Roberto, solo un dato, Carlos. No hay que olvidar que el gobierno tiene a la mano al encargado de la OMS y de la OPS ahí, al doctor Garzón. Entonces, que avalan de alguna manera, técnicamente y médicamente, digamos, estas disposiciones. Yo conozco al doctor Solano, es una persona muy respetable, tiene mucha experiencia en el campo de la ambientología. Es correcto escuchar su opinión, yo no lo descalificaría,
pero yo encuentro una inconsistencia en las oposiciones a las medidas del gobierno. Además de que la OMS y la OPS respaldan esta acción, no hay, si tú quieres, un comité científico alterno, ¿verdad?, que diga, vaya, no hay que encerrarnos 15 días, que es lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar que la gente salga? ¿Qué tenemos que, o sea, yo vuelvo a repetirte esto, Carlos, debería de haber una, que tú lo digas, que lo diga ANEP, que lo diga yo, que lo diga Roberto, no es una opinión científica médica, pero que hubiera un comité médico ha dicho desde el inicio de esta pandemia que está a la disposición para asesorar al gobierno. Jamás lo han recibido y jamás han escuchado al colegio médico. Hay un observatorio del colegio médico que lo hicieron ellos paralelo, ¿no?, a toda esta actividad, y sería bueno escucharlos. Ellos dicen que no hay que hacer la cuarentena, pues, y que hay que sacar a la gente a trabajar. Hay una cosa que yo estoy de acuerdo, Carlos, y que hay un debate. No han dicho eso. Por eso. No hay un debate. Entonces, y no puede entonces ¿cómo queremos? Pues, queremos una cuarentena light, ¿o queremos una cuarentena para asegurar la salud de una sola vez y poder recomenzar la actividad económica? Ese es el problema. Ese es un criterio. El problema es que tú estás enfrentando a las opiniones de expertos en salud contra las opiniones del gobierno que no son expertos en salud. Y el problema de lo que estamos viviendo es que los que están tomando decisiones no tienen la más mínima idea. Carlos, en las conferencias de prensa, Carlos, está el representante de la OMS y de la OPS. No puedes decir que el presidente se saca de la manga de la camisa. También en Nicaragua pasa el representante de la OMS diciendo que está bien lo que hace Daniel Ortega. Así que no tengas como referente lo que dice un médico que no es del nivel de... Entonces no le hacemos caso, Carlos. Carlos, no le hacemos caso a la OMS ni a la OPS, pues. A ver, Marvin, yo entiendo una cosa. Yo quiero intervenir un momento, porque creo que está bien. O sea, mi opinión no cuenta como especialista en salud pública. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es lo que yo estoy viendo en la calle. Digamos, para alguien que trabaja como funcionario en un organismo internacional, y respeto mucho, digamos, la investidura de alguien de la OPS, de la OMS, es muy fácil también decir, bueno, encerremos a la población y vamos a hacer un experimento. Pero así como aquí se encerró a la población, en otros países no se ha hecho. Y yo tengo mis dudas sobre la hipótesis que tú planteabas al inicio, que encerrados, quizás decías tú, vamos a llegar al pico para luego que la curva se aplane. No sé, digamos, no podríamos, o sea, no es lógico para mí pensar que encerrados vamos a llegar a ese pico. Probablemente cuando se abra nuevamente la economía y podamos salir, estemos más expuestos al virus, precisamente porque pues va a estar ahí, el virus no se va a ir y habrá gente que es asintomática, etcétera. Pero más allá de eso, yo estoy de acuerdo que hay que cuidar la salud, pero ¿qué me propones en el tema económico? Ese es mi gran punto, no porque la salud no me importe, sino porque al mismo tiempo no podés obviar una parte que es esencial para la subsistencia de la gente, y es que tiene que comer, y no va a comer estando encerrada. Entonces, digamos que aceptamos que hayan unas medidas más estrictas, severas, pero ¿y la otra parte? ¿Cuándo? ¿Hasta dentro de 15 días, 30 días? No sabemos. Ok, Roberto, yo entiendo una cosa. Entiendo porque he visto lo que está pasando en varios países del mundo, especialmente latinoamericanos, y la OMS es solamente una recomendación general, genérica para todos los países. Pero las estrategias son hechas por cada país. Y cada país tiene características diferentes. Si acá tenemos un 75% de gente que subsiste del empleo diario,
Pues es diferente, digamos, a lo que ocurre en Chile o en Argentina o en otros países, ¿ya? Lo mismo, Claro. digamos, los hábitos y costumbres de la gente. Entonces, por lo tanto, digamos, yo he visto que no tan pegado la OMS o el representante, un representante de la OMS, con todas las medidas que el país toma, porque si no tendríamos que culpar a la OMS de nuestra suerte, sea buena o mala, ¿no? Es decir, la OMS las avala. Es decir, tiene razón. No, El gobierno no la avala. consulta con el experto de OMS y él dice, bueno, miren, nos parece lo correcto. Hasta ahorita se ha entendido es que la cuarentena, el distanciamiento social, el encierro riguroso es lo que ha salvado a Vietnam, por ejemplo. O sea, vamos, hay en unos países, ¿verdad?, que sí ha funcionado por la cuestión que decía Nacho, cultural, de infraestructura. Entonces, pero El Salvador, fíjate bien, tiene históricamente, en la última pandemia mundial que hubo, Carlos, hace 100 años aproximadamente, porque no se tomó ninguna medida restrictiva, hubieron un promedio de 15 muertos diarios por la H1N1. No querrás justificar ese tipo de situaciones que estamos viviendo. Si tú, yo solo te invito, Martín, es que hace 100 años, Carlos, el sistema de salud era malo y hoy el sistema de salud que tenemos es similar al sueco. Entonces, Carlos, el problema está en el sistema de salud. Por favor, hablen de el uno. sistema de salud salvadoreño. Tener falsas premisas para justificar esto que se está haciendo. Los especialistas en salud, y bueno, y te digo, vamos a Costa Rica, el país ejemplo en Latinoamérica de cómo se ha manejado esta pandemia. ¿Sabes quiénes están manejando la situación de esta estrategia? La están manejando precisamente especialistas en salud, no políticos. Esa es la decisión de los gobiernos. Es la decisión de esos gobiernos. La OMS tampoco, ¿verdad? Fíjate que a mí cada vez que dicen, incluyendo el presidente, cada vez que dicen, es que aquí no tenemos el sistema de salud de Suecia, de España, y aún así miren ellos cómo están. Me da una tristeza y hasta un poquito de pena ajena utilizar eso como excusa, porque precisamente tenés la coyuntura perfecta para decir, ok, de esos 3.000 millones, ¿cuánto vamos a invertir? No solo en el sistema de infraestructura de la salud, que sí, que es importante, pero casi siempre nos enfocamos en la salud curativa, ¿ya? No en la prevención, que viene por inversiones estratégicas, y lo vuelvo a repetir porque creo que lo he dicho muchas veces, pasa por infraestructura en agua, en saneamiento básico y digamos todo lo que tiene que ver con la prevención, para que no volvamos a estar en una situación donde en 5 años el próximo presidente nos diga, es que tenemos un sistema de salud precario que nos dejaron los gobiernos anteriores. Miren, ya esa excusa, francamente, yo la entiendo. Y la cantidad de contagios que tenemos no podemos estar los 5 años así. Y menos ahorita ya tenés 3.000 millones de dólares. ¿Qué haces? ¿Vas a seguir cuando salgamos Roberto, de la hay una cosa que es podría buena, pasar que, es que al salir de esto sigamos con Roberto, ese sistema de salud solo precario. un dato. El gobierno aún no tiene los 3.000 millones de dólares. El gobierno Yo lo que sé, ha conseguido Manny, son los tiene que ir a buscar, 380 pero millones. eso es igual. Okay, pero es que hay una mala interpretación cuando le dicen al gobierno, tenés 6.000 millones de presupuesto, tenés 3.000 millones de préstamos, como que si el dinero estuviera ahí debajo de la cama, pues. Es igual que el presupuesto. Te aprueban 6.000 millones de dólares, pero eso no está. Depende de la recaudación, Exacto. muchas cosas. Exacto. Pues sí, pero no, y el gobierno no se puede quejar que recaudación, dinero fresco tiene. O sea, ha podido de alguna manera internamente colocar el dinero, bonos en la banca nacional, y no tiene problemas con eso.
Yo, otra observación, Marvin, de lo que tú decís del representante de la OPS en El Salvador. ¿Cuánto ha colocado en bonos, Carlos? Tenés la cifra, ¿verdad? Por favor, de a uno. Si tú volvés a entrar a Google, te vas a dar cuenta que la OMS dice a nivel mundial que los tiempos de cuarentena son 14 días. ¿Verdad? Solo aquí en El Salvador el representante de la OPS le dice que sí a Bukele cuando él te va a confinar 30 días a un centro de cuarentena. O sea, ahí es donde vos ves las diferencias en las formas que lastimosamente el representante aquí de la OPS está avalando cosas que son totalmente incoherentes. Bueno, entonces Carlos, tú has tocado un tema. Entonces, la ANEP tengo que ir al corte. Debería de hablar con la OPS o la MS para informar de esta situación y solicitar una versión distinta. Marvin, la autoridad mundial. Perdón, tengo que ir al corte, muchachos. Salud no es la OPS. Bueno, sí, es la OMS. Yo creo que Carlos Garzón tiene mucho que explicar todavía y obviamente, digamos, normalmente da conferencias junto con el ministro de Salud, debiera independizarse un poco más para poder saber exactamente qué piensa la OPS. Yo creo que ahí hay un problema que Carlos Garzón debe evaluar. Vamos al corte, ya volvemos. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Recibe tus remesas familiares a la vuelta de la esquina en Fede.vecino del Sistema
Fede Crédito. Cada mañana sale el sol para todos, pero cuando menos lo esperamos, nos sorprenden las adversidades. Unidos como salvadoreños, hemos demostrado siempre que somos fuertes para superarlas. ¡Arriba El Salvador! Hoy más que nunca, debemos solidarizarnos y tener fe que juntos superaremos las pruebas que se nos presentan. Bueno, no alcanzamos a tocar mucho el tema del madrugón legislativo que aprobó este decreto que ya no sé si rige la cuarentena o no, porque al final, digamos, el gobierno impuso un decreto legislativo sobre ese y los legisladores dicen que el que vale realmente el de la Asamblea y no el artículo 22 y los 1.000 millones. Y tenemos también el tema de Norman Quijano. ¿Qué hacemos? ¿Alcanzamos a los dos? Yo reiterarte con el tema de los decretos legislativos. O sea, si tú lees y la gente busca el decreto aprobado en la Asamblea sobre la cuarentena, te darás cuenta de que en ningún momento se habilita al presidente de la República a hacer lo que ha hecho este día. Eso no está en el decreto, en ningún lado del decreto, pero ni por ser que existe la posibilidad de interpretarlo a avalar lo que el presidente ha hecho. Nuevamente, como lo ha hecho anteriormente, está abusando de su autoridad para poder poner disposiciones que no están reguladas en la legislación. Si vamos al tema del decreto de los 1.000 millones, porque se ha dado demasiada certidumbre en cuanto a que ha habido negociaciones en puras alrededor de esos 1.000 millones de dólares. En primer lugar, creo que la gente tiene que saber que esos 1.000 millones no son para que el gobierno se lo gaste en lo que quiera, no son para el gobierno, son 1.000 millones de dólares en una ley de alivio al sector económico y productivo de este país, que está distribuido en subsidios para los empleados privados, en préstamos blandos para las MIPYMES y otras actividades así que van todas orientadas al sector privado. En ningún momento el gobierno puede gastarse ese dinero en cualquier otra cosa. Ok, lo otro que hay que aclarar es que esos 1.000 millones, muchos corresponden a préstamos, por lo tanto van a ser devueltos, ¿no? Van a ser devueltos a las arcas del Estado. Sí, solo el subsidio No. A los empleados no, esa es una transferencia que no es retornable. Okay. Y tampoco el pago a proveedores, que son como 300 millones de dólares. Ok, señores. Se tiene que crear fideicomisos para que se orienten esos préstamos a los sectores que se van a destinar. Y yo esperaría... Han sido peticiones del sector privado para aliviar la situación económica de las MIPYMES. Y yo esperaría que llegara efectivamente a las MIPYMES y que llegara, digamos, al sector informal, que es el que... ¿verdad? Pero ojalá se cumpla, Porque bueno, yo te voy a decir algo. No, por eso te digo, mucha gente del sector de la mediana y la pequeña empresa en San Miguel, por ejemplo, se ha abocado al sistema financiero para ver si hacen, un crédito para paliar esta situación, y les están poniendo una serie de condiciones que mejor han desistido de hacer ese préstamo, pues. Y te voy a decir algo, por ejemplo, me lo han dicho medianos y pequeños empresarios de San Miguel que han querido hacer uso del crédito del banco hipotecario y les han salido con una serie de exigencias que mejor han desistido no hacerlo. Y si eso va a pasar con el dinero, va a haber un problema social grave en este país. Es que es normal, es decir, cualquier institución financiera te va a exigir esa gran cantidad de requisitos porque es un préstamo y no puedes regalar el dinero. Y por eso creo yo que la medida no es acertada. ¿Por qué? Porque la mayoría de microempresarios, de emprendedores, no van a tener acceso a eso. Es decir, las garantías que te pide un banco no las va a tener un micro, porque precisamente ahora, con esta situación que ha tenido que cerrar durante un mes y fichas, pues obviamente está al borde de la bancarrota. Entonces, y si encima los préstamos son para pagar planilla, para pagar servicios, para pagar impuestos, ¿quién en su sano juicio se va a querer endeudar 10 años para pagar eso? A ver, yo creo que las medidas económicas deben ir a la inversión, y yo
no sé, quizás escuché mal, en algún momento escuché al presidente decir, voy a invertir en obra pública. ¿Por qué? Porque ahí se va a generar empleo. También podría haberlo acompañado de una inversión en aquellos negocios emergentes, aquellos sectores emergentes que hoy con la crisis han demostrado que pueden absorber parte de la mano de obra que se está quedando sin trabajo. Pero no sé, yo me veo como que sí, tal vez en el 2022 algo va a arrancar y es para ayer esto, pues. Ok, señores. Este tema de los créditos dirigidos en este decreto, o sea, yo los invitaría a que lean. Se aprobó el decreto, hay un decreto para la emisión de la deuda de los 1.000 millones, pero a la par se aprobó otro decreto que es cómo va a operativizarse esto, cuáles son los mecanismos, quién es el responsable de darlo y algunos requisitos. Yo creo que es importante leerlo porque incluso el sector privado estaba listo a facilitar algunos créditos puentes a nivel de la banca local para hacer efectivo esto a la brevedad posible. Y también no es para pago de planillas esos préstamos, sino que es para inversión de capital de trabajo de las empresas. Tenemos un sistema financiero fuerte, Carlos. Tenemos un sistema financiero fuerte que incluso por un momento no pagó impuestos en este país y nosotros seguimos pagando el FOSAFI en el presupuesto general de la nación. La banca debería de hacer más accesible, el dinero a la gente. Y no esperar que el gobierno, un decreto y todo eso. O sea, Carlos, en mi caso, con un crédito que tengo con el Banco Izalqueño de los Trabajadores, me han llamado para decirme que les tengo que pagar. Y yo les explicaba que los locales de donde sale el dinero están cerrados. Entonces dicen de que yo no califico. Cuando les pregunto de la moratoria, dicen que no. Son organismos de beneficencia, son privados y son negocios. Entonces, Carlos, ¿qué hace ahí la gran empresa, Carlos? ¿Qué hace ahí la gran empresa siendo beneficiada de esas ayudas también en ese mismo decreto cuando ellos directamente pudieron haber gestionado en el Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo a la gran empresa sin necesidad de que mediara el gobierno? Si tú lees el decreto, Marvin, te vas a dar cuenta que va orientado a la micro, pequeña y mediana empresa. No y también a la gran empresa. Y también a la gran empresa. En el anuncio bueno, que señores, ha hecho eso. Me quedan como 3 minutos. Me quedan como 3 minutos para tomar el último te digo lo tema. que se ha dicho en la conferencia de prensa de la NEP con el gobierno. Señores, lean el decreto. ¿Qué les pareció la votación de la Asamblea que terminó no desaforando al diputado Norman Quijano? Ya lo habíamos predicho, ¿no? En este espacio hace tiempo, ¿va? Que no iba a haber desaforamiento al diputado Quijano. Y lo dijimos por lo que finalmente, digamos, lo han dicho los diputados. No había una prueba robusta presentada por la Fiscalía General de la República que estableciera algún indicio de culpabilidad con el diputado Quijano. Y no hay que olvidar algo también, caballeros. Un juicio a un político, más que jurídico, es político. Y lo que hemos visto aquí es una decisión política, no es una decisión jurídica. Eso es lo que veo. Ok. Yo creo que digamos, en el combate a la violencia, a la criminalidad, a la inseguridad, esto es lo peor que le puede pasar al país. Es decir, que no haya consecuencias de una negociación con pandillas. Ya Carlos me dirá que no está aprobado, que hubo una negociación y tal, pero pues ya yo creo que esto era como algo anticipado, ¿verdad? Es decir, ningún político va a atreverse a enjuiciar, no a enjuiciar, pero a quitarle el fuero a otro, porque probablemente el siguiente sea él, ¿verdad? O el siguiente sea alguien cercano de su partido y entonces es muy probable que esté poniendo en riesgo un equilibrio político, ¿verdad? Que entonces, pero los efectos que esto tiene para la política, para la sociedad, son quizás más devastadores que el propio COVID-19. Entonces, yo creo que es momento de ponernos un poco serios si realmente queremos salir de esta crisis de inseguridad que tenemos, pues.
Carlos. Yo quiero suscribirme a lo que sucedió objetivamente este día en la Asamblea Legislativa. Yo creo que la institucionalidad ahí está, o sea, se recurrió a ella y la institucionalidad de alguna manera ha dado un resultado y esos resultados hay que respetarlos aunque no le gusten a algunos. Ahora veamos qué es lo que sucedió realmente. Aquí había sobre la mesa, objetivamente, la valoración de una prueba que era un video que todos lo vimos y está más que demostrado en ese video que no había una negociación y un ofrecimiento de dinero o el establecimiento de un fraude electoral a través de ese video. De ahí no se te olvide el testigo criteriado también, ¿verdad? Que fue usado en este proceso. Oíme lo que te voy a decir. Una vez establecido que el video no era una prueba objetiva para demostrar eso, solo te quedan dos cosas. Eran dos testimonios. El testimonio del testigo criteriado, que es un pandillero que había sido detenido, que ha sido un criminal, y el testimonio de la red de pastores, lugar a donde había sido objeto la reunión del candidato en aquel momento con un grupo de pastores en San Salvador, en la Flor Blanca. Yo no sé a quién le vas a dar credibilidad en un testimonio, si a un grupo de pastores o a un pandillero criminal. Carlos, estás obviando algo. No tiene Estás nada que ver. obviando algo. Ok, Estás obviando bueno, señores, se me acabó el tiempo. testimonio del criteriado ha servido para condenar pandilleros, pero resulta que no sirve para condenar al diputado Quijano. No se te olvide eso, por favor. De los pandilleros había otras pruebas adicionales que robustecen el testimonio. En este caso no. En este caso solo queda el testimonio y hay una serie de dudas en medio del caso que casualmente nunca se ha hablado de los entes, de las personas del gobierno en este momento que también fueron mencionadas en ese caso. Ok, vamos al corte. Lo que sí queda claro es que disculpen, vamos al corte, volvemos rápidamente. Tres, dos, uno, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, gracias.
Vamos con Francisco Bonilla. Buenas noches, Francisco. Un placer saludarles en este jueves. Omar Vázquez es el primero que participa. Dice, ¿qué opinan sus invitados de las medidas que pueden ser muy positivas, pero no tienen asidero legal? Falta cultura democrática de establecer acuerdo y no unilateralidad. Si esto se vuelve costumbre, afecta a la institucionalidad. Si están en la línea de poder, pues todo está bien, dice este amigo televidente. Claudia Tona dice, dentro de 15 días vamos a tener el virus, no se va a ir y vamos a tener probablemente más casos. De allí que la dicotomía entre salud y economía es falsa. Se tiene que diseñar una estrategia que contemple ambos factores con gente que sepa. Mel López dice, ¿no creen que lo que el gobierno debió hacer desde el principio de la pandemia, reunirse con el legislativo y el judicial, crear un equipo multidisciplinario del área de la medicina para el trato de la enfermedad, para buscar las mejores alternativas, medidas y soluciones? Emilio Monterrey dice, la cuarentena es la única alternativa que existe para controlar la pandemia. Está comprobado, quienes la apoyamos y apoyamos la vida, quienes no la apoyan, apoyan la muerte. ¿Qué opinan sus invitados sobre esta comparación? ¿Están ellos en contra de la cuarentena? Pregunta. Dice Saúl, yo pienso que el presidente ha hecho muchas medidas buenas para controlar la pandemia, pero hay medidas que no deben de implementarse, como el no transporte público. Se trata de controlar la circulación de personas, no de transporte, afirma. Dice Manuel Corleto, con la tecnología que se tiene en este tiempo y los días que se lleva conociendo lo que se ha hecho en todos los países del mundo, debemos ya saber qué país ha hecho algo bueno y copiarlo, no atacarlo como hizo el presidente. Costa Rica es un ejemplo a seguir en nuestra misma región. Adonai Mejía dice, señor Araujo, en todas sus intervenciones en diferentes ocasiones lo he escuchado que para usted todo es negativo y todo lo que se ha hecho es malo, pero creo que para mucha gente la mayor parte de medidas han sido buenas o aceptables. Enrique Peralta dice, y ahora que ya tenemos topada la tarjeta de crédito de los letes, ¿de dónde piensa el gobierno que cubrirá el déficit presupuestario para el año de elecciones? ¿Explotarán como siempre el interminable carrusel de culpas de la oposición? Pregunta. Héctor Rivera dice, si tan solo hubiésemos acatado la cuarentena de los primeros 15 días, posiblemente no tuviéramos la cantidad de contagios a la fecha. Pero como buenos salvadoreños nos gusta entender a la fuerza. Quizá la economía ya estuviera restablecida hasta en un 50% o más. Hay más intervenciones, pero poco tiempo. Vamos al estudio. Tengo también otro señor yo que también está diciendo exactamente lo mismo, lo que decía Marvin en relación a que ha hecho gestiones con, dice el aparato administrativo del gobierno incapaz de manejar los créditos. Un mes, una semana de haber metido 3 solicitudes de crédito en el banco hipotecario y no hay nada. Están colapsados, ineficacia, dice. Señores. Sí, yo quería, digamos, despedirme con 2 puntos, y es que relacionado con lo que abordamos en el segmento anterior. No me parece que dependiendo de quién se esté, digamos, en juicio, el hecho de que haya negociado con pandillas, se acusa o se defiende. Yo creo que lo que estamos poniendo en juicio es el hecho de que partidos políticos o representantes de esos partidos políticos se reúnan y eventualmente se demuestre que haya una negociación con ellos, porque están hipotecando la vida de los salvadoreños. Entonces, creo que lo peor que puede pasar es que no haya consecuencias, y me refiero no hacia una persona o un político en particular, sino en las medidas o el endurecimiento, ahí sí, de leyes que castiguen ese hecho. Okay. Y lo segundo, y con eso me despido, es que las emprendedores y microempresarios necesitan una voz en la mesa de negociación con el gobierno, porque no, las medidas no nos representan. Volviendo a los comentarios de los ciudadanos, yo quiero abordar lo último que dijo el amigo, que dice de que si hubiéramos hecho caso los primeros 15 días y nos hubiéramos guardado, esto ya hubiera pasado. Eso no es cierto.
El mejor ejemplo de eso es Guatemala y Costa Rica, que empezaron después de nosotros, no han tenido medidas tan restrictivas, manejaron esto de otra manera y ya están saliendo en este momento con una escalada de apertura económica de los dos países. De ahí creo que hay otro amigo que están claramente como manifestando insatisfacción realmente en las medidas tan duras, sin haber puesto primero la solución de comida, de ingresos a las personas como tal, para poder hacer este tipo de confinamiento. Marvin. Bueno, yo creo que cualquier situación que alguien adverse, eso va a tener que decidirlo la Sala de lo Constitucional. El gobierno parte del hecho que tiene el amparo legal a través de la ley que se aprobó en la Asamblea. Alguien dice que no es así. Entonces, si no hay un acuerdo, pues entonces la Sala de lo Constitucional es la que tiene que definir si esto es cierto. Para mientras, el gobierno tiene que tomar una decisión y creo que ha tomado una decisión. Eso manda el estar en el gobierno, el tener el gobierno, y la intención va pensando en que hay que bajar lo más pronto la curva de contagios para volver a reabrir la economía, que es ya una situación bastante dramática y caótica para muchos salvadoreños. Yo desearles a todos los que estamos en cuarentena ánimo, ¿verdad? Y esperar salir pronto de esto, ¿verdad? Sin trabajo es difícil, Marvin, mantener la esperanza viva. Vamos a tener que salir adelante, Roberto, como lo hicimos con los 12 años de guerra. Sí, sí, No, y pero la gente no tenemos por qué revivirlo si no es necesario. Seguro de Bueno, que no va señores, a acatar ninguna disposición. Bueno, señores, eso es lo peligroso que estoy viendo yo, que hay gente el día de hoy que supuestamente pudo la gente haber tenido muy claro que no podía salir y que se ha publicitado muchísimo. La gente sigue saliendo. Hoy día vi taxis que fueron decomisados, gente que salió a vender sus productos del día, esa gente, digamos, la más pobre de los pobres, ¿no? Desafiando estas cosas, y yo creo que toda medida que se tome, si no está sustentada en la realidad, es ineficaz. Señores, muchísimas gracias. Y como a Marvin le gustan números de las encuestas, yo creo que es importante también poner sobre la mesa ahí, Marvin, la evaluación del UDOP del día de ahora sobre el manejo de la pandemia en los centros de cuarentena, ¿verdad? Que creo que tiene que ser un llamado de atención al gobierno para entender que las cosas se están manejando muy bien. Muchísimas gracias, Marvin, muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias, Carlos. Los espero el próximo jueves. Ojalá tengan muy buena fin de semana. Yo los veo mañana, amigos televidentes. Mañana vamos a estar conversando con el abogado del caso de Norman Quijano, el doctor Beltrán Galindo, y también tendremos al diputado Mauricio Ernesto Vargas. Hasta mañana, que pase muy buenas noches.